Le damos normalidad a ese precio. Muy buenas tardes ya. Hemos celebrado esta mañana una mesa técnica con los 5 sindicatos más representativos de nuestra comunidad autónoma en el ámbito educativo. En esa mesa técnica yo le he trasladado los temas que se han tratado en la conferencia sectorial de educación que celebramos ayer con el Ministerio, y uno de los temas trascendentales, evidentemente, ha sido el tema de las oposiciones. La información que se le ha trasladado a los sindicatos es que en este caso ha habido una ronda de posicionamiento de las distintas comunidades autónomas respecto a este tema. En esa ronda han aparecido 2 posturas, una minoría entre País Vasco, Galicia y Cataluña, de mantener las oposiciones convocadas para poderlas celebrar dentro del 2020, y una inmensa mayoría del resto de comunidades autónomas que ponen en duda y en cuestión que las oposiciones se puedan celebrar en el mes de junio por cuestión de plazos administrativos, puesto que sabéis que existe una suspensión de ello, por la situación de incertidumbre, porque la gran mayoría de los opositores también son interinos que están volcados al 100% en la enseñanza telemática no presencial. Y en este caso la mayoría de las comunidades autónomas se pronunciaron en la intención de poder aplazar las oposiciones de este año al año 2021, y las del 2021 según un calendario pasarían al 2022. En nuestro caso, las oposiciones que se convocaban este año son las del cuerpo de secundaria, formación profesional, conservatorio y escuelas oficiales de idioma. Son las que corresponden celebrar en este 2020. Y lo que nos ha dicho el Ministerio y nos asegura, nos garantiza, es que en el caso de aplazar las oposiciones no se perderían las plazas. Eso nos dan garantía total y absoluta. Esta información se la ha trasladado a los sindicatos regionales. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre tratamos de que haya un diálogo, un consenso en cuanto a las posturas a trasladar en el ámbito nacional. Todos coinciden, y la Administración también, que es muy importante la coordinación con las distintas comunidades autónomas, que no nos podemos desmarcar de lo que la mayoría hagan. En ese sentido, dentro de la mesa técnica ha habido esa posición común. Sí es verdad que el pronunciamiento no ha sido unánime sobre si están de acuerdo o no en aplazar, pero sí nos han pedido que Extremadura no se puede desmarcar de una posición común y que tenemos que buscar el interés de nuestros docentes, en este caso de nuestros opositores, y esa es la postura que vamos a trasladar desde esta consejería el próximo martes al Ministerio, en el que vamos a tener otra reunión para poder concretar y coordinarnos a nivel nacional respecto a este tema. Nosotros respetaremos la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas en cuanto al aplazamiento o poder mantener las oposiciones. Parece ser que la postura mayoritaria va a ser el aplazamiento, y vamos a trasladar que sea una decisión conjunta de la mayoría de las comunidades autónomas, coordinadas, buscando el beneficio de los opositores para dar certidumbre lo antes posible ante una situación inesperada como es la que estamos viviendo. Esa es la posición que vamos a trasladar el próximo martes, y en función de lo que se decida, pues Extremadura estará de acuerdo y nunca nos desmarcaremos de la posición mayoritaria por beneficio de nuestros opositores. En cuanto a otros temas que tratamos en la conferencia sectorial y que también hemos informado, ha sido la celebración de la EBAU. El Ministerio ha hecho una propuesta a las comunidades autónomas que ha sido aceptada por unanimidad. La celebración de las pruebas ordinarias dan un margen, una horquilla para poderlas celebrar por parte de las comunidades autónomas desde finales de julio, concretamente del día 22 al 10 de julio, y la extraordinaria sería en el mes de septiembre, antes del 10 de septiembre. Eso en cuanto a calendario. Contenido, pues también se ha acordado la necesidad de flexibilizar los contenidos y de ofrecer sobre todo mayor opcionalidad a los alumnos en cuanto a la elección
de temas con la intención de que no se les perjudique, que esta situación de crisis no perjudiquemos a los que decidan presentarse a la EBAU. Decir que la asignación definitiva de plazas por parte de las universidades se ha establecido o que nunca será antes del día 25 de septiembre para poder tener una opción clara y concisa en cuanto a la opción en cuanto a la elección de plazas y que ese reparto no se haga antes del 25 de septiembre teniendo en cuenta las pruebas extraordinarias que se van a celebrar en el mismo mes. Decirles que aquí la comisión de coordinación, que está compuesta por por miembros de la universidad y de la Consejería de Educación y Empleo, teniendo esta información, mañana van a hacer una reunión, una videoconferencia para tratar todos estos aspectos y también ver la posibilidad de poder cerrar una fecha para dar la mayor certidumbre al alumnado que quiera optar a las pruebas de selectividad, a las pruebas de la EBAU en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, estaremos a la espera de lo que se decida en esa reunión. Tengo que destacar también, y es muy importante, la certidumbre que queremos trasladar a los alumnos de formación profesional en nuestra región. Así lo piensa el Estado y así nos hemos pronunciado todas las comunidades autónomas. Hay que garantizar la igualdad de trato de los alumnos de formación profesional respecto a los alumnos de bachillerato y tenemos que garantizar también la posibilidad de titular a estos alumnos porque hay muchos de ellos que también quieren continuar otros estudios, acceder a la universidad y necesitan titular. Es verdad que tenemos un condicionante que es el poder llevar a cabo las prácticas tanto en la modalidad normal de las FCT como en la modalidad de FP dual. En el caso de las prácticas de la formación profesional ordinaria, tengo que decir que se ha reducido el número de horas a un mínimo, a 220 y también a poderlas realizar con un plazo, un margen mayor de plazo o a la espera de qué es lo que pueda suceder con el estado de alarma, como puede ser el mes de julio. Y en el caso de la formación profesional dual, teniendo en cuenta que muchas empresas están cerradas y que hay alumnos que no se cumplen las condiciones para que puedan realizar estas prácticas, pues poder barajar la posibilidad de que este curso se pueda convertir en una formación profesional normal de FCT sin la modalidad de dual como tal. Son cuestiones que se están planteando, pero sobre todo garantizar la acción de titulación a estos alumnos independientemente de las prácticas. Hablarles también de las pruebas de diagnóstico. Como saben, las pruebas de diagnóstico son censales para tercero y sexto de primaria y son muestrales para cuarto de secundaria. En este caso se ha decidido suprimir totalmente estas pruebas de diagnóstico. Nos parece que es algo totalmente imprescindible, que el profesorado tiene que estar centrado en estos momentos y dedicado a la atención de los alumnos y de las familias, que es la prioridad y la urgencia que tenemos en el día a día hoy con la modalidad a distancia y no presencial de nuestra enseñanza. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios que barajamos y que nos planteamos? Evidentemente, en este momento no nos planteamos otro escenario que el que es conocido por todos, tanto por parte de la Junta de Extremadura, la Consejería, tenemos la misma información que tienen todos los ciudadanos y es el escenario que actualmente tenemos, la prórroga del estado de alarma hasta el día 11 de abril. En esa línea estamos trabajando, pero también es muy importante tener en cuenta que en el caso de que el estado de alarma se decida prorrogar por más tiempo en el ámbito educativo, también es muy importante ir trabajando en distintas posibilidades, en realizar una programación didáctica con otras características, en marcar unas prioridades muy claras, en el que sobre todo los contenidos sean los imprescindibles, los más relevantes y adaptados a las circunstancias que no se nos pueda presentar, reforzando las herramientas existentes y mejorando todo el procedimiento que hemos puesto en marcha, que está funcionando a lo largo de estos días.
¿Cuál es el objetivo? Garantizar la equidad, la igualdad entre el alumnado y, sobre todo, el alumnado de todas las familias en este proceso de enseñanza-aprendizaje que no es presencial y en esta situación que estamos viviendo. Y tengo que decir que para ello también estamos haciendo un análisis de ese funcionamiento, de estos prácticamente 10 días que llevamos, de cómo están funcionando nuestras herramientas, los mecanismos de comunicación. Para ello nos parece muy, muy importante tener el acercamiento con los docentes y también con las familias. Estamos elaborando un cuestionario tanto para los docentes como otro cuestionario muy específico para las familias y conocer más de cerca aquellas dificultades, aquellas cosas que se puedan mejorar por parte de la Administración. Entendemos que una situación anómala, inesperada, muy complicada de adaptar, tanto para docentes como para la familia, para el alumnado, pero también para la propia Administración, y por eso es necesario tener la mayor información posible y poder tomar decisiones lo más acertadas posible. Necesitamos esa colaboración y ese feedback entre la comunidad educativa y la Administración, porque, sin lugar a dudas, esto, cuanto mejor comunicación haya, mejores medidas podemos poner en marcha en beneficio del alumnado. Quiero hacer un balance quizás de estos 10 días. Sobre todo quiero hacer una referencia a la plataforma de comunicación por excelencia que tenemos en nuestra comunidad autónoma en el ámbito educativo. Es la plataforma Rayuela, que, como sabéis, llega tanto a los docentes como al alumnado, a la familia, y es la que se está utilizando. Tenemos que decir que está dando una respuesta muy, muy positiva. Es verdad que el primer día hubo un funcionamiento, un 82% de esta plataforma, una caída del 18% porque estábamos realizando adaptaciones técnicas de mejoras hasta en un 50% de la plataforma, pero quitando ese día que era necesario realizarlo, el resto de la semana está funcionando bastante bien. Estamos muy satisfechos con el funcionamiento, con picos de usuarios hasta de 90.000 usuarios diarios. Que tener en cuenta que son más de 170.000 alumnos los que están en sus casas, cerca de 17.000 docentes también, y que los medios técnicos intentan mejorar, adaptar a la situación, pero que muchas veces es muy complicado que todo funcione al 100%. Aún así, nosotros estamos muy satisfechos del funcionamiento de la parte tecnológica y de esta plataforma en concreto. Tenemos otras plataformas a disposición, como Scholarium, que se está utilizando, Librarium, y también tengo que destacar que el canal que se ha puesto en marcha de comunicación, como es el Telegram, además, de una forma novedosa, se ha puesto en marcha para intentar mejorar la comunicación en el ámbito de las TIC con los docentes. Es como novedad en estos 10 días. He de decir que hay más de 2.300 docentes que están activos en el Telegram, que son atendidos además por prácticamente un equipo de cerca de 20 personas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, en el que hemos creado también, independientemente del Telegram, están funcionando 25 grupos de trabajo con temas específicos en el ámbito de las TIC, y en el que hay usuarios activos en el ámbito docente en este sentido, o cerca de unos 4.000 usuarios más también en estos grupos de trabajo. Las tecnologías son muy importantes, son un medio, pero no lo son todos. Yo quiero trasladar un mensaje de agradecimiento a todos los docentes, a su implicación en el trabajo que están realizando, tanto a través de las herramientas y de las tecnologías que tenemos puestas en marcha, como aquellos que consideran utilizar herramientas más rudimentarias, más del día a día, sin necesidad de que sean TIC, para poder llegar a esas familias, porque existen familias desfavorecidas que somos conscientes de que quizás no puedan tener todos los medios que nos gustarían, y nosotros también estamos en disposición de recopilar esos datos, cuáles son las familias que les faltan a ese tipo de tecnología, incluso la conexión a Internet, pero sabemos que hay un gran número de profesorado que está adaptando sus contenidos, sus materiales, para que lleguen a todos estos alumnos y ninguno pierda el hilo de este aprendizaje diario que se está llevando a cabo desde
desde casa. Por tanto, tengo que decir que las clases no presenciales se están dando con normalidad y que esperemos que siga así, incluso podamos mejorarlo a lo largo del tiempo en todas las aportaciones que nos están llegando, en aquellas que podamos recoger a través del cuestionario que estamos elaborando. Quisiera hacer referencia también al tema de los comedores escolares. Como saben, los comedores escolares como tal están suspendidos en su actividad. En un principio, lo que se ha decidido por parte de la Junta de Extremadura y que además lo ha liderado por parte de Políticas Sociales es atender a las familias más vulnerables, puesto que iban a ser 2 semanas de confinamiento y del estado de alarma. Se han recuperado los espacios educativos saludables que lidera y que organiza Política Social. Y en este caso se ha tratado de llegar a las familias más vulnerables. Es verdad que hay familias que nos comunican que el servicio a lo mejor no les está llegando y que estarían interesados en que esto fuese así. Y teniendo en cuenta que el estado de alarma se ha prolongado o se ha prorrogado, la Junta de Extremadura, esta consejería, está intentando organizar un servicio de comedor con línea fría en cuanto al servicio de menú, no de abrir el comedor en sí, sino entregar el menú individualmente a todos los alumnos becados que han disfrutado a lo largo de este servicio de comedor. Son aproximadamente 8.500 alumnos. Nosotros hemos mandado una comunicación a los centros educativos para que se pongan en contacto con las familias que han estado utilizando este servicio de comedor a través de la concesión de becas y que, por favor, nos trasladen la intención de utilizar el servicio de línea fría si se pusiera en marcha, que eso es lo que estamos tratando de hacer, teniendo en cuenta que esto se ha prolongado. Y nos gustaría intentar organizar este sistema lo antes posible para poder llegar a todas las familias muy desfavorecidas, familias de rentas mínimas y niños que lo necesitan, teniendo en cuenta pues que esto se ha alargado más de lo previsto. Creemos que es muy necesario y que sería muy bueno ponerlo en marcha. Espero que se pueda poner en marcha cuanto antes y yo espero la colaboración y la agilidad de la familia en cuanto a la respuesta en el interés de ir a recoger estos menús. Quiero dar sobre todo un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando incansablemente para cubrir todos los frentes. Estamos haciendo todo lo posible. Queremos que esto vuelva a la normalidad lo antes posible, como lo quiere toda la ciudadanía. No depende de esta consejería ni de una administración en sí. Nosotros lo que mejor podemos hacer como ciudadanos y como administración es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. Pido, evidentemente, por favor, que se tenga muchísima comprensión a este estado excepcional para todos. Y quiero lanzar un mensaje a la ciudadanía, sobre todo de ánimo, de muchísima fuerza, de colaboración, porque entre todos estoy segura que superaremos esta situación un cuanto antes y también depende un poquito de la colaboración de todos. Muchísimas gracias. A vuestra disposición. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención. Paso a detallarles las preguntas que nos han ido llegando desde los distintos medios de comunicación. En primer lugar, pregunta Luis Álvarez, de Europa Press, hace una serie de preguntas que paso a detallarles. Dice, ¿cuál es la postura de la Junta sobre el regreso de los alumnos a las aulas en la región? ¿Cuándo y en qué etapa se producirá ese regreso? Bueno, a ver, nosotros no estamos en condiciones de poder dar unas fechas porque ni siquiera es nuestra competencia. Estamos en un estado de alarma, en una situación desconocida para todos, inesperada, y que, evidentemente, como decía anteriormente, tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Estado. Tenemos que ser prudentes. Yo quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad, que la ciudadanía mantenga esa prudencia, que se irá informando de todo, pero sería un error por mi parte adelantar fechas apresuradas sin tener datos, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en la línea que se está trabajando y mejorar todos los mecanismos, como bien he dicho, para tener previsto, en el caso de que se pueda dar otros escenarios de cara a ese tercer trimestre, pues tener previsto todas las posibilidades. Pero evidentemente me encantaría poderle dar una fecha porque eso sería muy buena señal, pero no estoy en disposición de ello.
Respondido, pero pregunta también que si está de acuerdo con la ministra Celaá en que las clases regresen presencialmente, aunque solo fueran unos días antes de dar por finalizado el curso. No sé en qué contexto lo ha dicho la ministra. Eso es muy relativo. Yo estaría de acuerdo y estaría encantada de que se pudiera regresar esos últimos días, porque eso querría decir que hemos vuelto a la normalidad, y yo estoy convencida que el Ministerio lo dice dentro de ese contexto. Si las condiciones sanitarias se dan y todo vuelve a la normalidad, pues estaríamos encantados de que pudieran volver, pero tenemos que ser prudentes. Pregunta Fátima Alonso, de la agencia EFE, hace 2 preguntas. Dice, varios sindicatos han pedido a la Consejería que reactive los llamamientos telemáticos de docentes para adjudicar las sustituciones pendientes. ¿Qué proceder está adoptando la Consejería? Y luego hace otra pregunta, dice, ha comentado que Extremadura adoptará la posición mayoritaria de las comunidades autónomas respecto a las oposiciones, pero ¿cuál es la que defiende la Consejería? ¿El mantenimiento en el 2020 o el aplazamiento? En cuanto a la primera pregunta, perdón. Era que sobre el tema de los llamamientos telemáticos, sí. que qué proceder está adoptando la Consejería. Sí. En cuanto a los llamamientos telemáticos, lo que está haciendo Extremadura es lo que está haciendo la mayoría de las comunidades autónomas. Desde el día 12 se suspendieron. Está habiendo un proceso ahora también de altas de muchos docentes que estaban de baja y se quieren incorporar al sistema. Está habiendo desplazamientos de interinos. Estamos en una situación de adaptación de todas las circunstancias. Entendemos que lo prudente ahora, de una forma urgente, no es proceder a ese llamamiento. Sí vamos a tener en cuenta los casos excepcionales y estamos estudiando, además, hacerlo y atender a esas necesidades que, sin lugar a dudas, no vamos a dejar de atender. Pero prudencia, lo estamos haciendo igual que lo están haciendo el resto de comunidades autónomas, y creo que es lo más acertado. Sí. Decía que cuál es la posición que defiende la Consejería, si el mantenimiento en el año 2020 o el aplazamiento. Bueno, nosotros, la oposición es la mayoritaria. A nosotros nos gustaría que se pudieran celebrar en el mes de junio y dar esa tranquilidad, esa certidumbre a todos los opositores, pero creo que es un error que Extremadura tenga una posición firme e inamovible. Creo que sería un error que Extremadura se desmarcara del resto de comunidades autónomas y nos quedáramos solos celebrando unas oposiciones. Si la mayoría el martes deciden aplazar las oposiciones para el 2021, Extremadura seguirá la línea del resto de las comunidades autónomas. Silvia Garrido, de Extremadura 7 días, hace también un par de preguntas. Dice, ¿qué medidas cree que se deben tomar cuando se reanuden las clases? ¿Sería posible algún método que permita más distancia entre los alumnos? ¿Más distancia? Entre los alumnos. Pues depende de lo que nos recomienden las autoridades sanitarias. Nosotros vamos a seguir a rajatabla. Si las autoridades sanitarias creen que es procedente ya levantar el estado de alarma, que se incorpore la actividad, pero que haya que mantener una distancia más prudencial, pues nada, nosotros respetaremos en ese sentido lo que nos indiquen. Pecellín, de Televisión Española, pregunta que qué condiciones cree usted que tienen que darse para la vuelta de los alumnos a las aulas. ¿Qué escenario baraja su departamento para que no se dé el curso por perdido? El escenario que se tiene que dar es la seguridad en el ámbito de la salud pública. Ese es el escenario que se tiene que dar, ahí no hay duda. Y ahí no es una opinión de esta consejería, sino yo creo que de todo el Estado y de todas las comunidades autónomas. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se recupere el curso? De por perdido. Yo creo que el curso no se puede dar por perdido. Se ha consumido desde septiembre hasta marzo la mayor parte del curso, queda un trimestre, excepto estos 10 días. El último trimestre lo que hay que garantizar es que se llegue a todas las familias, intentar la igualdad de condiciones de acceso, la equidad, y ahí tenemos que trabajar fuertemente, y es lo que parece que todas las comunidades autónomas, incluso el Ministerio, están dispuestos. Es verdad que el currículo no se va a poder abordar en el caso de que esa situación llegue a ese límite y de que no nos podamos incorporar al 100%, pero se hará una selección de los contenidos más imprescindibles para garantizar el aprendizaje de esos contenidos. Y si es necesario, de cara al siguiente curso, reforzar, porque esta situación se ha dado en el primer trimestre, todas las comunidades estamos dispuestas a hacer un plan específico y también abordarlo. Las últimas 2 preguntas que nos han llegado las hace Sol Grajera, de la cadena SER.
Pregunta, Unidas por Extremadura aseguró ayer que el servicio de catering no está llegando a los hogares más vulnerables por trámites burocráticos, según dicen. ¿Qué pueden decirnos a este respecto? Creo que usted ya lo ha contestado. Y la otra pregunta es cómo se va a articular el proceso de escolarización que estaba previsto que comenzara a partir del 6 de abril. En cuanto a la primera pregunta, decir que yo ayer recibo un correo de algunos centros educativos, sobre todo centros de atención educativa preferente, que están situados en barriadas de población desfavorecida, precisamente con esa denuncia y diciéndonos que hay familias que no le están llegando. Y inmediatamente ayer, en el Consejo de Gobierno incluso, se plantea el tema de comedores y se decide buscar una alternativa para poder llegar al 100% de los becados y de una forma más factible y más eficaz, ¿no? Eso es lo que en ello estamos trabajando ya. Y en cuanto a la siguiente. La escolarización que estaba previsto que comenzará a partir del 6 de abril, ¿cómo se va a articular? Sí. Estaba previsto el 1 de abril. El 1 de abril era el comienzo. Los plazos administrativos están suspendidos, ni aunque nosotros quisiéramos abrirlos no se puede. Quiero también trasladar a los padres, a las familias que quieren participar en este proceso de admisión, que estamos elaborando ya la lista de las plazas que están vacantes y disponibles para que sean conocedores, pero que nosotros no podemos abrir ese proceso hasta que se levante el estado de alarma porque los plazos administrativos están paralizados. Por tanto, en cuanto podamos lo pondremos en marcha y tendremos todo previsto, pero que calma porque van a estar las plazas disponibles y van a ser conocidas por todos. Eso es todo, consejera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.